¿Sabías que el Antiguo Testamento está lleno de historias tan impactantes que parecen sacadas de una película de ciencia ficción? Desde misteriosas criaturas hasta leyes extrañas que nadie se atreve a romper hoy en día, estas partes de la Biblia han desconcertado a expertos durante siglos. Hoy, exploraremos 12 de las historias más extrañas y fascinantes del Antiguo Testamento. Acompáñanos y descubre los secretos que este libro milenario guarda. ¿Qué tienen en común gigantes, burros que hablan y leyes que prohíben mezclar telas? Todos forman parte de las historias más extrañas del Antiguo Testamento. Pero cuidado, algunas de estas narraciones son tan sorprendentes que podrían cambiar por completo la forma en que ves la Biblia. ¿Listo para descubrirlas? Vamos a comenzar. 1. Los Nephilim, los gigantes de la Biblia. En Génesis 6:4 se menciona a los Nepilim, una raza de gigantes que habitaban la tierra. Se dice que eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Ángeles caídos? ¿Extraterrestres? El debate sigue abierto. En el libro de Génesis, capítulo 6, encontramos una de las menciones más misteriosas de toda la Biblia, los Nepilim. El pasaje dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Pero quiénes eran realmente estos gigantes? La palabra, Nepilim, se traduce como, caídos, en hebreo, y ha generado teorías que van desde ángeles caídos hasta híbridos entre humanos y seres divinos. Según algunos textos antiguos y tradiciones judías, los hijos de Dios eran ángeles que desobedecieron a Dios al mezclarse con los humanos, dando lugar a una descendencia extraordinaria en tamaño y fuerza. Pero, ¿eran realmente ángeles, o esta expresión se refiere a líderes humanos poderosos? El libro apócrifo de Enoc, que aunque no está incluido en la Biblia canónica, expande esta historia. Enoc describe a los Nepilim como una raza que trajo caos al mundo, enseñando magia, guerra y otras artes prohibidas a los humanos. Se dice que Dios, al ver la corrupción que esto causó, envió el diluvio para eliminar a los Nepilim de la faz de la tierra. Sin embargo, el texto dice que los Nepilim también existieron después de esto. ¿Significa que algunos sobrevivieron al diluvio? Algunos estudiosos creen que los gigantes mencionados más adelante, como Goliat, podrían ser descendientes de estos seres misteriosos. Pero la Biblia no da una respuesta definitiva, dejando espacio para la especulación y la imaginación. Entonces, ¿fueron los Nepilim una advertencia divina, una metáfora de los tiempos antiguos o algo más literal? Lo que está claro es que su historia sigue fascinando y desconcertando a creyentes y estudiosos por igual. 2. El Arca de Noé y los animales limpios e impuros. Todos conocemos la historia del Arca de Noé, pero ¿sabías que Dios ordenó llevar 7 parejas de animales limpios y solo una de los impuros? ¿Por qué esta distinción tan específica? Muchos creen que tiene que ver con las leyes alimenticias de la época. En el capítulo 7 del Génesis, Dios instruye a Noé a llevar 7 parejas de los animales limpios y una pareja de los animales impuros. Esto plantea muchas preguntas. ¿Qué significa exactamente limpios e impuros? ¿Y por qué esta distinción es tan importante? En el contexto de la Biblia, los animales limpios eran aquellos que podían ser usados para sacrificios y que eran permitidos para el consumo humano según las leyes dietéticas dadas más tarde en Levítico. Por otro lado, los impuros estaban prohibidos para comer o usar en ceremonias religiosas. Este detalle sugiere que incluso antes de que Moisés recibiera las leyes en el monte Sinaí, ya existía un entendimiento sobre la pureza ceremonial y su conexión con la relación entre los humanos y Dios. Después del diluvio, el Génesis menciona que Noé ofreció sacrificios a Dios utilizando animales limpios. Esto refuerza la idea de que llevar más parejas de estos animales no solo aseguraba su reproducción, sino también su uso en ceremonias religiosas. Pero aquí surge otro misterio. ¿Cómo sabía Noé cuáles eran limpios e impuros si esta clasificación oficial aparece más tarde en el libro de Levítico? Algunos estudiosos creen que esto demuestra una conexión espiritual más antigua y profunda entre Dios y la humanidad, incluso antes de la entrega de la ley.
Esta distinción entre animales limpios e impuros añade un nivel de complejidad y simbolismo a la historia de Noé, dejando claro que el arca no solo era un refugio, sino también una herramienta para preservar la relación espiritual entre Dios, los humanos y la creación. ¿Qué opinas tú de este detalle poco conocido de la historia? Déjalo en los comentarios. 3. La esposa de Lot convertida en estatua de sal. En Génesis 19, la esposa de Lot desobedeció a los ángeles y miró hacia atrás mientras huían de Sodoma y Gomorra. Al instante, quedó convertida en una estatua de sal. Pero, ¿fue esto literal o simbólico? Las interpretaciones son diversas. En el libro de Génesis, capítulo 19, se narra una de las historias más impactantes de la Biblia. Lot y su familia reciben una advertencia directa de dos ángeles enviados por Dios: deben abandonar la ciudad de Sodoma, que está a punto de ser destruida por su maldad. Pero hay una instrucción clave: no miren atrás, punto. Sin embargo, mientras huían, la esposa de Lot desobedeció esta orden y miró atrás hacia la ciudad en llamas. En ese instante, la Biblia dice que fue transformada en una estatua de sal. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué simboliza este castigo tan peculiar? Algunos estudiosos interpretan este acto como un símbolo de apego al pasado. La mirada hacia atrás de la esposa de Lot no era solo curiosidad, representaba su añoranza por la vida que dejaba atrás en Sodoma. Era como si su corazón estuviera todavía allí, en un lugar lleno de corrupción y pecado. Su transformación en una estatua de sal se convierte en un recordatorio visual de lo que sucede cuando nos aferramos a aquello de lo que Dios quiere que nos alejemos. Curiosamente, muchos creen que esta historia podría estar conectada con la geografía del Mar Muerto, una región famosa por sus altos niveles de sal. En sus alrededores existen formaciones naturales que algunos turistas y creyentes señalan como la esposa de Lot. Aunque no hay pruebas científicas que respalden esta teoría, el simbolismo es innegable. Esta historia sigue siendo un poderoso mensaje sobre obediencia y fe. La lección de la esposa de Lot nos invita a reflexionar: ¿qué cosas del pasado estamos mirando atrás, impidiéndonos avanzar? Quizá no nos convirtamos en estatuas de sal, pero el peso del pasado puede detenernos en nuestro camino hacia una vida mejor. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Es un relato literal, una metáfora o ambas cosas? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos. 4. La serpiente de bronce de Moisés. En Números 21:8, Dios instruyó a Moisés a crear una serpiente de bronce y ponerla en un asta. Quien la mirara sería sanado de las mordeduras de serpientes venenosas. ¿Un símbolo de sanación o una conexión con rituales antiguos? En el libro de Números, capítulo 21, encontramos una de las historias más inusuales del Antiguo Testamento: la creación de una serpiente de bronce por parte de Moisés. El contexto es el siguiente: el pueblo de Israel, en su travesía por el desierto, empieza a quejarse contra Dios y Moisés, diciendo: ¿por qué nos has traído a este desierto para morir? Aquí no hay ni pan ni agua, y estamos cansados de este maná. Su falta de fe y gratitud desató la ira divina. En respuesta, Dios envió serpientes venenosas como castigo, y muchos israelitas murieron. Ante esta calamidad, el pueblo se arrepintió y rogó a Moisés que intercediera por ellos. Entonces, Dios dio una instrucción sorprendente: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, todo el que sea mordido y la mire, vivirá. ¿Qué significaba este extraño remedio? Esta serpiente de bronce se convirtió en un símbolo de salvación. Los israelitas mordidos que miraban la serpiente eran sanados instantáneamente, pero no por el objeto en sí, sino por su acto de fe y obediencia. Este relato no solo tiene un significado literal, sino también uno profundamente simbólico. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo menciona este episodio en el Evangelio de Juan, diciendo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Aquí, la serpiente de bronce prefigura la cruz de Cristo. Ambos son símbolos de redención que requieren fe para obtener salvación. Además, algunos creen que esta historia influyó en el símbolo de la serpiente en la medicina, ya que representa sanación y renovación. Aunque la serpiente de bronce fue destruida siglos después porque el pueblo empezó a idolatrarla, su mensaje perdura: mirar hacia la solución que Dios nos da, incluso en medio del sufrimiento. ¿Qué opinas de esta historia?
¿Crees que fue un milagro literal, un símbolo espiritual o ambas cosas? Déjanos tu comentario y comparte tu perspectiva. 5. Las leyes sobre la mezcla de tejidos y cultivos en Levítico 19:19 se prohíbe usar ropa hecha de dos tipos de tela y sembrar campos con semillas mezcladas. Aunque esto parece extraño, algunos creen que estas leyes tenían un profundo significado simbólico relacionado con la pureza espiritual. En el libro de Levítico, capítulo 19, y en Deuteronomio 22, encontramos leyes que, a primera vista, pueden parecer extrañas para el lector moderno. Entre ellas, se prohíbe sembrar diferentes tipos de cultivos en un mismo campo y usar ropa hecha con una mezcla de tejidos, como lana y lino. Pero, ¿por qué Dios incluiría estas reglas tan específicas en la ley? Estas leyes, conocidas como Chukim en hebreo, eran mandamientos dados a Israel para diferenciarse de las prácticas de las naciones paganas que los rodeaban. En aquellos tiempos, las mezclas de cultivos y tejidos a menudo estaban relacionadas con rituales idólatras o supersticiones. Al seguir estas instrucciones, los israelitas demostraban su obediencia y su compromiso con una vida santa, apartada para Dios. Pero hay más. En el contexto espiritual, estas leyes también simbolizaban el concepto de pureza e integridad. Cada acción cotidiana, desde el vestir hasta el sembrar, era un recordatorio físico de vivir una vida sin mezclar el bien con el mal. Por ejemplo, la ropa de los sacerdotes era hecha con tejidos específicos, representando la separación entre lo sagrado y lo profano. ¿Y qué hay de nosotros? Aunque estas leyes ya no son obligatorias para los cristianos, tienen un mensaje profundo, la importancia de la coherencia en nuestra vida espiritual. Nos invita a reflexionar sobre cómo mantenemos nuestra pureza moral y ética en un mundo lleno de mezclas de valores. Así que la próxima vez que escuches sobre estas leyes aparentemente extrañas, recuerda, detrás de cada regla había un propósito divino, una lección sobre cómo vivir una vida que refleje la santidad de Dios. 6. El libro de los muertos vivientes, el valle de los huesos secos en Ezequiel 37, el profeta tiene una visión en la que Dios da vida a un valle lleno de huesos secos. Los huesos se juntan, se cubren de carne y vuelven a la vida. Una metáfora impresionante sobre la restauración del pueblo de Israel. Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle lleno de huesos secos y le hace una pregunta que resuena hasta hoy: ¿podrán estos huesos revivir? La respuesta de Ezequiel es humilde: Señor, solo tú lo sabes, punto. Ezequiel obedece y profetiza, y algo asombroso sucede: los huesos se mueven, se juntan y se recubren de tendones, carne y piel. Pero aún no tienen vida. Entonces, Dios ordena: profetiza al aliento, profetiza, hijo de hombre. Cuando Ezequiel lo hace, el aliento de vida entra en ellos, y el valle se llena de un ejército en pie, completamente vivo. ¿Qué significa esta impactante visión? Para el pueblo de Israel, era una metáfora de esperanza en medio de la desesperación. En ese momento, Israel estaba en el exilio, sintiéndose como huesos secos, sin vida, sin propósito. Pero este relato les recordaba que, aunque parecieran muertos espiritualmente, Dios tenía el poder de restaurarlos y darles una nueva vida. Hoy, este pasaje sigue siendo una fuente de inspiración. Nos recuerda que no importa cuán secos o vacíos nos sintamos, Dios tiene el poder de renovar nuestra vida, de traer esperanza incluso en los momentos más oscuros. Los huesos secos no solo reviven físicamente, sino que representan la restauración espiritual y emocional que todos necesitamos en algún momento. Así que la próxima vez que sientas que todo está perdido, recuerda el valle de los huesos secos. Si esos huesos pudieron revivir, tú también puedes encontrar nueva vida, propósito y esperanza. 7. El burro que habló en Números 22-28, Dios da la capacidad de hablar a un burro para reprender al profeta Balaam por sus acciones. ¿Una lección de humildad o un evento sobrenatural único? En el libro de Números, capítulo 22, encontramos una de las historias más inesperadas y sorprendentes del Antiguo Testamento: un burro que habla. Sí, un animal que, por un momento, se convierte en portavoz de un mensaje divino. Pero para entender este relato, primero debemos conocer a sus protagonistas. Balac, el rey de Moab, temía al pueblo de Israel porque eran numerosos y poderosos. Por eso, contrató a Balaam, conocido por su capacidad de bendecir o maldecir con eficacia.
Aunque Dios advirtió a Balaam que no maldijera a su pueblo, Balaam decidió emprender el viaje, aparentemente motivado por las riquezas ofrecidas por Balac. Lo que Balaam no sabía es que un ángel del Señor se había interpuesto en su camino con una espada desenvainada, invisible para él, pero claramente visible para el burro. El animal, con temor, intentó proteger a Balaam desviándose, pero cada vez que lo hacía, Balaam lo golpeaba con ira. Fue en ese momento cuando ocurrió algo increíble. Dios abrió la boca del burro, y el animal habló: ¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces? Sorprendentemente, Balaam, lejos de asustarse, responde al burro enojado, como si hablar con un animal fuera lo más normal del mundo. Entonces, Dios permitió que Balaam viera al ángel, quien le explicó que el burro lo había salvado de una muerte segura al detenerse. Este episodio no solo es peculiar, sino también profundamente simbólico. A veces, como Balaam, estamos tan centrados en nuestros propios planes y ambiciones que ignoramos las señales que Dios pone en nuestro camino. Los obstáculos que enfrentamos, aunque frustrantes, pueden ser intentos divinos de redirigirnos hacia el camino correcto. Incluso los medios más inesperados, como un burro parlante, pueden ser utilizados por Dios para llamar nuestra atención. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que los obstáculos en tu vida podrían ser señales de Dios? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. 8. La prohibición de comer ciertos animales. Levítico 11 establece una lista de animales prohibidos para el consumo, como el cerdo y el conejo. Aunque estas reglas tienen bases sanitarias, podrían tener también un significado espiritual más profundo. En los libros de Levítico y Deuteronomio encontramos un conjunto de reglas dietéticas que han desconcertado a muchas personas a lo largo del tiempo. ¿Por qué Dios prohibió a los israelitas comer ciertos animales, como el cerdo, los camarones o las aves carroñeras? ¿Era por razones de salud, simbolismo o algo más profundo? Estas leyes, conocidas como Kashrut, eran una parte integral de la identidad del pueblo de Israel. Prohibían el consumo de animales considerados impuros o que no cumplían con ciertos criterios específicos. Por ejemplo, los mamíferos debían tener pezuñas partidas y rumiar para ser considerados aptos, como las vacas y los ciervos. Sin embargo, animales como el cerdo, que tiene pezuñas pero no rumia, eran categóricamente prohibidos. Pero, ¿por qué estas restricciones? Algunos estudiosos creen que tenían una razón práctica: evitar enfermedades transmitidas por alimentos, especialmente en una época sin refrigeración ni conocimiento de bacterias. Por ejemplo, el cerdo puede ser portador de parásitos como la triquina, lo que hacía su consumo potencialmente peligroso. Sin embargo, la razón principal iba más allá de la salud física. Estas leyes servían para distinguir al pueblo de Dios de las naciones paganas que los rodeaban. Comer, una actividad diaria y esencial, se convertía en un acto de obediencia y santidad. Cada alimento permitido o prohibido recordaba a los israelitas su pacto con Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles enseñaron que estas leyes alimenticias ya no eran necesarias para los creyentes, enfatizando que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Sin embargo, estas reglas siguen siendo practicadas por muchos judíos hasta hoy, como un acto de fidelidad y tradición. Entonces, estas leyes dietéticas no eran simplemente normas arbitrarias. Eran un recordatorio constante de vivir de manera diferente, con propósito y obediencia. ¿Y tú? ¿Qué hábitos diarios te conectan con tus valores más profundos? Déjanos tu opinión en los comentarios. 9. El extraño pacto de los foreskins de David. En 1 Samuel 18, David tenía que entregar 100 prepucios de filisteos como dote para casarse con la hija del rey Saúl. ¿Una prueba de valentía o un acto simbólico? Definitivamente una de las historias más extrañas de la Biblia. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, encontramos uno de los relatos más extraños y sorprendentes de la Biblia, el pacto de David con el rey Saúl, que involucra foreskins. Aunque pueda parecer un detalle peculiar, esta historia tiene un trasfondo significativo y revela mucho sobre las costumbres y valores de la época. Saúl, el rey de Israel, veía a David como un posible rival debido a su creciente popularidad después de la derrota de Goliat. En un intento de deshacerse de él, Saúl le hace una propuesta extraña:
te daré a mi hija como esposa, pero primero tendrás que traerme 100 foreskins de los filisteos. ¿Por qué foreskins? ¿Qué sentido tenía este extraño pacto? David acepta el desafío, pero no solo cumple con la cantidad solicitada, sino que va más allá. Trae no 100, sino 200 foreskins de los enemigos caídos, un acto que excede la petición del rey Saúl. Este acto no solo aseguraba a David la mano de la hija de Saúl, sino que también le demostraba su valentía y determinación. Sin embargo, el rey Saúl no lo veía de la misma manera. En lugar de honrar el valor de David, lo vio como una amenaza aún mayor y, desde ese momento, intensificó sus esfuerzos por deshacerse de él. El pacto de los foreskins de David, aunque extraño y perturbador para los estándares modernos, tenía un profundo significado cultural y militar en su contexto. En la antigüedad, la práctica de circuncidar a los varones era un signo de pertenencia a la comunidad israelita y las partes de los enemigos caídos, como los foreskins, eran símbolos de victoria y despojo de poder. La acción de David era un acto de humillación hacia los filisteos, mostrando su supremacía sobre ellos. Pero más allá de la crudeza del pacto, esta historia nos habla de la perseverancia, la valentía y, sobre todo, del precio del honor en tiempos de guerra. David no solo cumplió con lo solicitado, sino que lo hizo con una resolución que lo destacó como un líder excepcional, pero también como un hombre dispuesto a pagar un alto precio por su futuro. Así que, aunque el pacto de los foreskins de David pueda parecer extraño, es un recordatorio de que en la historia bíblica, las decisiones y los pactos no siempre son fáciles de entender, pero siempre están impregnados de lecciones sobre la obediencia, el valor y el precio del poder. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que David actuó correctamente? Déjanos tu opinión en los comentarios. 10. La vara floreciente de Aarón. En Números 17, Dios hace florecer la vara de Aarón como señal de que su linaje estaba destinado al sacerdocio. Un evento cargado de simbolismo y milagro. Entre los muchos milagros que se narran en el Antiguo Testamento, uno de los más sorprendentes y enigmáticos es el de la vara floreciente de Aarón. Este milagro no solo demuestra el poder divino, sino también la legitimidad de Aarón y su descendencia como los sacerdotes elegidos por Dios. En Números 16, un grupo de líderes israelitas, encabezados por Coré, se rebelaron contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Desafiaron la autoridad de estos hombres, cuestionando por qué ellos tenían el derecho exclusivo de liderar y servir como sacerdotes. La rebeldía era fuerte, y muchos comenzaron a dudar de la legitimidad de la autoridad de Aarón como sumo sacerdote. En respuesta a esta rebelión, Dios ordenó que cada uno de los líderes de las tribus de Israel presentara su vara ante el tabernáculo, simbolizando su autoridad. Moisés colocó las 12 varas en la tienda, y Dios le dijo que la vara de Aarón, representante de la tribu de Leví, sería la única que florecería, mostrando que él había elegido a Aarón para el sacerdocio eterno. Al día siguiente, cuando Moisés fue a verificar las varas, encontró que la vara de Aarón no solo había brotado, sino que había florecido y dado frutos, almendras. Este milagro fue una señal clara de que Aarón y su linaje estaban bajo la elección divina y que el sacerdocio pertenecía a su descendencia. Este milagro no solo sirvió para calmar las disputas internas del pueblo de Israel, sino que también simbolizaba la vida y la abundancia que provienen de la obediencia a Dios. Mientras que las otras varas permanecieron secas y estériles, la vara de Aarón, al igual que su sacerdocio, floreció y dio fruto. Pero más allá de su evidente milagrosidad, la vara floreciente de Aarón es un símbolo profundo de la renovación espiritual que solo puede provenir de la voluntad divina. En tiempos de duda, en medio de la rebelión, este milagro reveló que la verdadera autoridad no se basa en la lucha por el poder, sino en la fidelidad a los mandatos de Dios. Este milagro dejó claro que, aunque el pueblo pudiera dudar, Dios ya había elegido a Aarón. Y no solo él, sino todo su linaje, sería el encargado de guiar al pueblo en su adoración. El sacerdocio no estaba en manos de aquellos que se rebelaban, sino en aquellos que estaban dispuestos a seguir la voluntad de Dios, incluso cuando parecía difícil. Y así, la vara floreciente de Aarón no solo fue un milagro de confirmación, sino un recordatorio de que, cuando seguimos el camino de Dios, la vida florece, aunque las circunstancias parezcan áridas. ¿Te has enfrentado alguna vez a la duda o la rebelión en tu vida? ¿Cómo sabes cuál es el camino correcto?
Déjanos tu reflexión en los comentarios. 11. El juicio por el agua amarga. En número 5, se describe un ritual donde una mujer sospechosa de infidelidad debía beber agua amarga bendecida por un sacerdote. Si era culpable, su cuerpo reaccionaría de manera visible. ¿Justicia divina o superstición? En medio de la travesía del desierto, el pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto, enfrentó muchos desafíos. La escasez de agua era uno de los mayores temores, y la sed extrema llevó a una crisis de fe. En el libro de Números, encontramos un episodio particularmente extraño y significativo, conocido como el juicio por el agua amarga. El pueblo llegó a un lugar llamado Mara, donde encontraron agua, pero había un problema: el agua estaba amarga, y no podían beberla. La desesperación comenzó a tomar fuerza entre los israelitas, que empezaron a murmurar contra Moisés, cuestionando por qué los había traído hasta allí solo para morir de sed. Un pueblo que había sido testigo de grandes milagros ahora se veía atrapado en su propia incertidumbre y queja. Moisés, ante el desafío, ora a Dios para que lo guíe. Y entonces, Dios le da una instrucción aparentemente simple pero profundamente simbólica: toma un trozo de madera y lánzalo al agua. Moisés sigue el mandato divino y, al hacerlo, un milagro ocurre: el agua se purifica y se vuelve dulce, apta para beber. Este acto, aunque aparentemente sencillo, tenía un profundo significado. La madera, lanzada por Moisés a las aguas amargas, representaba un medio de transformación, de lo amargo a lo dulce, de la desesperación a la esperanza. Este milagro no solo les dio agua, sino que reafirmó que el pueblo de Israel, a pesar de sus quejas y dudas, no estaba solo en su travesía. Dios seguía guiándolos. Pero este milagro no terminó solo con la purificación del agua. Dios usó este evento para enseñar al pueblo una lección importante. En el mismo momento, Dios les dice que, si obedecen sus mandamientos y viven según su voluntad, Él los protegerá y los sanará, como lo demostró con el agua. Si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, yo no te traeré ninguna de las plagas que traje sobre los egipcios, porque yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo 15:26. Este episodio es más que un milagro sobre agua, es un juicio sobre la fe y la obediencia. El pueblo de Israel fue probado no solo en sus necesidades físicas, sino en su confianza en el plan divino, incluso cuando las circunstancias parecían desoladoras. La madera que transformó el agua amarga en dulce es un símbolo de cómo, en momentos de prueba, nuestra obediencia a Dios puede traer la transformación que necesitamos. El juicio por el agua amarga de Mara es una lección de cómo las pruebas y dificultades de la vida pueden transformarse en oportunidades para fortalecer nuestra fe y recordar que Dios siempre provee, incluso cuando todo parece perdido. ¿Alguna vez has enfrentado dificultades que te parecían insuperables? ¿Cómo has visto la mano de Dios obrar en tu vida cuando menos lo esperabas? Déjanos tu experiencia en los comentarios. 12. El hombre que vio a Dios y sobrevivió. En Éxodo 33, se dice que Moisés vio a Dios de espaldas porque nadie puede ver su rostro y vivir. Un momento de conexión divina que sigue siendo un misterio para teólogos. En el Antiguo Testamento, hay pocos momentos tan impactantes y misteriosos como el relato de un hombre que vio a Dios cara a cara y sobrevivió para contarlo. Moisés, el líder de los israelitas, fue testigo de una experiencia sobrenatural que no solo desafió la comprensión humana, sino que dejó una profunda huella en su vida y en la historia de la fe. En Éxodo 33, Moisés, tras años de guiar al pueblo de Israel por el desierto, hace una petición audaz, casi impensable: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés deseaba ver el rostro de Dios, un anhelo tan grande que desafiaba las fronteras humanas. Pero la respuesta de Dios fue desconcertante: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33:20. A pesar de la advertencia de que nadie podría ver el rostro de Dios y sobrevivir, Dios, en su misericordia y compasión, le permite a Moisés una visión única de su gloria. Te pondré en una hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego, quitaré mi mano, y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. Éxodo 33-22-23. Este acto divino no solo muestra la bondad de Dios, sino también la imposibilidad de la humanidad de ver su gloria completa y sobrevivir.
El rostro de Dios, en su perfección y santidad, es tan abrumador que el simple hecho de mirarlo sería fatal para cualquier ser humano. Sin embargo, Moisés fue testigo de una manifestación de esa gloria, una visión tan sublime que transformó su vida para siempre. Al regresar al campamento, Moisés llevó consigo algo que lo marcó profundamente, su rostro brillaba con el resplandor de la presencia de Dios. Los israelitas, al verlo, se asustaron y temieron acercarse a él. Así que Moisés tuvo que cubrir su rostro con un velo cada vez que hablaba con ellos, y solo lo quitaba cuando se encontraba con Dios en la tienda de reunión. Este episodio, a menudo considerado uno de los más misteriosos de la Biblia, nos habla de la majestad y el misterio de la presencia de Dios. Aunque Moisés tuvo el privilegio de experimentar algo que pocos, si no nadie, han tenido, también nos recuerda la distancia que existe entre el Creador y la creación. El rostro de Dios es tan glorioso que es incomprensible para los ojos humanos. Pero lo que Moisés experimentó no solo fue una visión de poder y gloria, fue también una profunda transformación espiritual. En ese encuentro con lo divino, Moisés no solo se acercó más a Dios, sino que, de alguna manera, se convirtió en un reflejo de su gloria. En el rostro de Moisés, los israelitas pudieron ver un destello de la grandeza y la santidad de Dios. Este evento no solo resalta el poder de Dios, sino también la misericordia con la que permitió a Moisés recibir algo de su gloria. Nos recuerda que, aunque nunca podremos ver a Dios en toda su plenitud, su presencia puede tocar nuestras vidas de maneras que transforman nuestra visión y nuestro ser. ¿Alguna vez has sentido la presencia de lo divino de una manera tan profunda que te ha transformado por completo? Comparte tu reflexión con nosotros en los comentarios. ¿Qué significa para ti este encuentro entre Moisés y Dios? El Antiguo Testamento no solo está lleno de enseñanzas espirituales, sino también de historias increíbles que nos desafían a reflexionar sobre su significado. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido fascinante como este. Nos vemos en el próximo video.